días. Como muchos me conocen, soy asesor en la Fundación Telefónica y pues en esta ocasión la Fundación me ha pedido coordinar un conversatorio para un tema que realmente es muy, muy actual. Ha crecido con el desarrollo de la pandemia y seguirá creciendo en el futuro a medida que la modernización de la tecnología avance. El tema es la educación para la ciudadanía digital. Y para desarrollar el tema hemos invitado a dos especialistas conocedores del tema, quienes desde distintos ángulos pues nos van a ayudar a entender qué significa este concepto, cómo se está aplicando en la práctica y qué desafíos tiene para el futuro, ¿no? Ellos son, en primer lugar, Hildebrando Luque. Hildebrando Luque es un especialista muy conocido en nuestra casa porque durante mucho tiempo estuvo colaborando en los inicios del desarrollo del portal Educared. Además es máster en ciencias de la Universidad de Colorado. Es profesor, ha sido coordinador de ciencias del Colegio León Pinelo, profesor universitario, asesor pedagógico de muchos colegios en el país. Y la segunda persona que va a participar en este conversatorio es Jorge Jaime. Jorge Jaime también es un distinguido educador. Él formó parte del Consejo Nacional de Educación y de su comité directivo en la gestión previa a la actual. Es miembro de la Mesa Interinstitucional de Desarrollo Docente de esa organización, del Consejo, y actualmente es profesor de la maestría en gestión educativa de la Facultad de Educación de San Marcos, ¿no? Con ellos vamos a tener una conversación que creo que va a ser muy útil sobre el tema de la ciudadanía digital. Y antes de cederles el uso de la palabra tanto a Jorge como a Hildebrando, me gustaría presentarles algunas referencias sobre el contexto en el cual se inserta este concepto de educación para la ciudadanía digital. En primer lugar, habría que decir que cuando hablamos de ciudadanía digital, como su nombre lo dice, estamos hablando de tecnologías digitales, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta qué es lo que está pasando con el desarrollo digital, porque en la medida en que el desarrollo sea más o menos intenso, pues el desarrollo de la ciudadanía digital también será más o menos intensa, ¿no? Hay algunos datos que me parecen importantes y que aparecen en la lámina que se les está mostrando, ¿no? Por ejemplo, ya el celular es algo que está realmente generalizado prácticamente en toda la población. En el 93% de los hogares hay un celular y en aquellos hogares donde hay menores de 16 años, esos hogares representan un 50%. Computadora hay en el 36% de los hogares, internet en el 40%, ¿no? Muy similar a la tenencia de televisión que está en el 41% de los hogares, ¿no? Entre los niños y los jóvenes, a medida que se avanza en grupos de edad, como ustedes ven en las tablas superiores de la mano derecha, están los grupos de 6 a 11 años, 12 a 18 años, 19 a 24 años. Decía que a medida que se avanza en grupos de edad, pues aumenta el uso del Internet, ¿no? Cuando se usa el Internet entre los niños de
de 6 a 11 años, pues tenemos un 36%, pero en cambio, cuando vamos a la población de 19 a 24 años, es el 88%, ¿no? Es decir, prácticamente son casi 3 veces más aquellos jóvenes que utilizan el Internet respecto de la población de 6 años, ¿no? Y lo mismo pasa con el uso del Internet, ¿no? El 44% de los niños de 6 a 11 usa el Internet, ¿no? Frente a prácticamente el 100%, porque es 97% de jóvenes de 19 a 24 años que lo utilizan, ¿no? Ahora, ¿para qué utilizan el Internet? Principalmente los niños y jóvenes lo utilizan primero para comunicarse, no sea por mail, vía chat, ¿no? En un 70%, y entre un 60 y 45%, digamos, para oír música, ver videos, jugar en línea, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, si me pueden ayudar a pasar. Ahí está. Esa. Hay dos datos que son bien importantes, ¿no? Uno es qué recomendaciones hay internacionales, médicas, ¿no? Respecto del uso del Internet. Y en primer lugar, lo que se dice es que los menores de 2 años no deberían estar frente a la pantalla, es no recomendado, ¿no? Para los menores que tengan 3 años, digamos, entre media hora, 1 hora es lo recomendable, y de 3 a 5 años, 2 horas. Y en general, para la población se recomienda un uso diario de 2 horas, ¿no? Pero lo que pasa es que también los estudios internacionales lo que dicen es que los jóvenes y muchas personas en general están conectadas por lo menos 6 horas al día, y hay una buena proporción de personas que están conectadas durante 10 horas al día, ¿no? Eso es lo que señala la evidencia internacional, ¿no? También la evidencia lo que dice es que en las encuestas que se han hecho a los padres, que muy pocos padres en realidad utilizan reglas con sus hijos para controlar el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, el 28% de los padres de familia pues tiene reglas para ver televisión, un 30% para ver videojuegos, un 36% para lo que es usar el computador, ¿no? Son porcentajes bajos porque estamos hablando de que más o menos un 65 a 70, 75% de padres no manejan ninguna regla respecto del uso del Internet por parte de sus hijos, ¿no? ¿Y qué ha pasado durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia aumentaron considerablemente las descargas de material pornográfico, ¿no? Al igual que las denuncias de abuso sexual. Estas descargas de material pornográfico han aumentado mucho en la población adolescente, la población juvenil, que es un tema que realmente debe preocuparnos, ¿no? Y otro dato importante es que 1 de cada 3 niños están siendo afectados por el acoso cibernético, ¿no? Sean estos datos, digamos, introductorios para poder entrar al tema e iniciar una conversación con nuestros invitados
Quisiera pedirle a Jorge Jaime que pues nos cuente el proyecto educativo nacional al 2036. Lleva un título muy sugerente y muy relacionado con el tema que estamos conversando, ¿no? El proyecto al 2036 tiene como título El reto a una ciudadanía plena, ¿no? Jorge, quizás sería interesante que empieces contándonos qué razones llevaron a escoger este título, ¿no? Con todo gusto, Hugo. Ajá. Sí, el Proyecto Educativo Nacional es una política de Estado aprobada en agosto del 2020. Como bien lo has señalado, se tiene como subtítulo El reto de la ciudadanía plena. Esto está planteado así porque se asume en este proyecto educativo nacional que la ciudadanía es el componente principal de la república, de una sociedad democrática y de un ciudadano con una ciudadanía activa y participativa. Fundamentos jurídicos, políticos, contemporáneos están ubicados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política del país y en lo más cercano a nuestro quehacer educativo, la política de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y en nuestro proyecto educativo nacional. Es decir, un proyecto educativo que tiene propósitos de largo plazo como vida ciudadana, igualdad y equidad, ¿no? Igualdad, equidad, inclusión, ¿no? Un bienestar socioemocional y productividad, innovación, ciencia y tecnología. Para poder hacer todo ello realidad, se requiere un enfoque centrado en las personas y una relación constructiva entre el individuo y la sociedad, entre la individualidad y la socialidad. Ese constructo jurídico, político, es el que fundamenta el desarrollo de un proyecto educativo nacional peruano, donde está presente para la ciudadanía la libertad, la justicia, la dignidad, como componentes centrales que afirman la ciudadanía peruana y su desarrollo paso a paso en un proceso formativo que tiene en la educación un componente central. Además, Jorge, me imagino que también, bueno, no me imagino, yo soy miembro del Consejo Nacional de Educación y también he participado en la formulación, ¿no? Pero creo que hay elementos igualmente de la propia realidad que estamos viviendo que hacen más importante el concepto de ciudadanía, ¿no? Todos estos actos de corrupción que hemos visto, el hecho de que varios de nuestros presidentes, de nuestros últimos presidentes, pues estén siendo juzgados, ¿no? El que la delincuencia, la violencia hayan aumentado, ¿no? Que hayan aumentado los niveles de acoso, etcétera, etcétera, son elementos que han debilitado la ciudadanía y que es indispensable para tener y vivir una mejor democracia, pues tratar de fortalecerlas en el futuro, ¿no? Creo que ese es el otro elemento importante, ¿no? Así es. Y Lebrando, con esta introducción, ¿cómo podríamos definir el concepto de educación para la ciudadanía digital?
¿Cuál es el ámbito de esto? Creo que es importante primero tener que mencionar, si vamos a hablar de ciudadanía digital, estamos hablando de tecnología digital, ¿no? Sí. Es bueno hacer rápidamente un resumen. Nosotros hasta hace algunos años atrás, la mayor parte de personas ha estado dentro de una tecnología mecánica y analógica, ¿no? Para prender un radio o la televisión, hacíamos una acción mecánica y las señales que llegaban a estos aparatos eran lo que llamamos analógica. Lo mismo en una refrigeradora, en una lavadora, etc. Todo eso cambió cuando el uso de los ceros y los unos, que se pudieron plasmar en sistemas electrónicos, dio lugar a lo que se denomina tecnología digital. Los dígitos son los ceros y los unos. Con los ceros y los unos se ha podido construir lenguajes de programación, se ha podido, por tanto, poner en pantalla textos, imágenes y hacerlos más vívidos que los textos tradicionales. Hablamos de hipertextos, hiperimágenes, podemos darles movimiento, podemos enviar mensajes. Es decir, la tecnología digital está casi omnipresente hoy en día en una lavadora, en una refrigeradora, en un televisor, en una computadora, etc. Quienes usan la tecnología digital deberían poder tener claro cuáles son sus derechos y sus deberes, y eso conforma la ciudadanía digital. Y en ello la educación no está contribuyendo mucho respecto a que los niños y jóvenes aprendan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones y responsabilidades cuando usan tecnología digital. Cuando se eduque a niños y a jóvenes en esta área, podemos hablar de que se está dando lugar al desarrollo de una ciudadanía digital que hoy en día es tan importante. Ahora, además de la identidad que nosotros tenemos vía los DNI, por ejemplo, hay una identidad digital. Hoy en día las personas empiezan a tener una identidad definida por toda aquella información que figura en Internet de cada uno de nosotros. Esa identidad digital debe ser bien construida y para eso tiene que niños y jóvenes ser educados también. En esa dirección, entonces, la educación tiene mucho por hacer en el sentido de conocer las tecnologías digitales existentes, ejercer los derechos y las obligaciones como ciudadano digital y construir una identidad digital que corresponda a una realidad personal, porque hay identidades digitales que son totalmente falsas, porque las personas inventan nombres, inventan características, inventan género, inventan algo que no corresponde a ellos y por tanto son identidades digitales falsas que hoy en día lamentablemente se utilizan para muchas acciones hasta de tipo penal, ¿no? Partiendo por el acoso y todo lo que hoy en día ocurre con la información, especialmente en Internet. Eddie, de tus comentarios me surgen dos interrogantes. Uno, hemos hablado de ciudadanía digital asociada a las tecnologías. Quiere decir de que ciudadano digital es aquella persona que tiene acceso a la tecnología, que maneja la tecnología, que puede usarla, pero aquel ciudadano que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene capacidades, no es ciudadano digital todavía. Lamentablemente eso es cierto. Yo había hablado bajo el presupuesto de aquellas personas que tienen acceso a estas tecnologías. Pero es cierto, hay una respetable cantidad de niños, jóvenes y adultos que no tienen pues acceso ni a los instrumentos electrónicos que hacen uso de la tecnología digital y tampoco a la conectividad vía Internet que les permita conectarse con el mundo. Esa es una brecha que debe de alguna manera
cerrarse acometiéndola vía políticas de Estado que deben ser ahora más claras, porque la pandemia ha descubierto finalmente las falencias que nosotros tenemos en el área de la ciudadanía digital. Claro, la otra interrogante que me surgía a raíz de tu comentario es, has dicho de que la educación tiene todavía una insuficiente contribución al desarrollo de esta competencia, digamos, que requieren las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu impresión respecto de cómo el currículum trata el tema de la ciudadanía digital? ¿Lo aborda de manera explícita? ¿Lo aborda directamente? ¿O hay que tomar varios elementos para poder ingresar a este tema? Bueno, por un buen número de años, entre las competencias, las numerosas y demasiadas competencias que el Ministerio de Educación ha definido para la educación básica regular, estuvo ausente la competencia relacionada con tecnología digital y ciudadanía digital. Hasta que finalmente ha aparecido y es la competencia 28. Es una declaración como muchas otras declaraciones, es decir, está en un papel, está escrito, es un buen deseo, pero de ahí a que las competencias, la competencia 28 y las capacidades que deben dar lugar al ejercicio pleno de esta competencia, hay todavía mucho por cubrir. Desde, primero, como ya se mencionó, dotar a la mayor parte de escuelas, o si fuese posible a la totalidad, de los instrumentos tecnológicos necesarios para poder ejercer este desarrollo de ciudadanía digital, pero además la conectividad, que sigue siendo un problema bastante serio, que permitiría a los alumnos, los profesores y también a los padres de familia poder ampliar los horizontes educativos. Eso falta. Y por supuesto que también falta capacitar a los profesores. No solamente una capacitación en servicio de muchos profesores que están ejerciendo en estos momentos la docencia en el Perú, sino también hay que no solo preocuparse, sino ocuparse de cambiar el currículum de la formación inicial docente. Ahí es necesario poder ya sembrar el futuro de lo que va a ser la educación en ciudadanía digital y el ejercicio pleno cuando estos niños y jóvenes accedan a la vida adulta. Gracias, Eddie. Jorge, situémonos un poquito en el momento actual de desarrollo de la pandemia, ¿no? El desarrollo de la pandemia lo que ha generado es un incremento del uso de las tecnologías digitales por parte de la población. Uh-huh. Y las expresiones mayores están, por un lado, en el teletrabajo y por otro lado, en la educación remota, ¿no? Creo que son los dos elementos más expresivos, digamos, de cómo ha impactado en el desarrollo digital la pandemia, ¿no? Y esto, a su vez, ha mostrado muchos aspectos positivos, digamos, de convivencia, de desarrollo ciudadano en el mundo, pero también ha mostrado debilidades, ha mostrado limitaciones, ha mostrado actitudes negativas, incluso por parte de gobernantes. Podríamos tratar de identificar algunos ejemplos de qué ha acarreado esta pandemia desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. ¿Nos podrías comentar algo? Sí, me parece en línea con lo que va proponiendo Hildebrando, este aceleramiento tecnológico
¿no? Ha llevado a que la educación básica en nuestro país se exprese en educación remota y dentro de ella a las formas de educación virtual. Creo que allí hay un camino de ciudadanía digital que tiene que irse desarrollando, que es expresión de esta primera ciudadanía, que es la que conocimos antes de la pandemia como expresión de derecho a la educación en la educación pública presencial. Pero creo que hacia adelante tendremos que repensar la escuela, tendremos que repensar el sistema educativo, mirar la cobertura de educación básica regular, sobre todo secundaria, con otras proyecciones, aprovechando la experiencia de educación remota para la básica regular, pero también mirando la educación básica alternativa. Alguna vez hubo, a iniciativa tuya, hubo un diálogo sobre el crecimiento de educación básica alternativa y se decía, salvo cifras que tú conozcas mejor que yo, de que había como 8 millones de peruanos que demandaban educación básica alternativa, estamos hablando de jóvenes y adultos, y que la cobertura actual era solo del 5% de esa demanda. Entonces, ahí hay un nivel de posibilidad de desarrollo muy significativo a partir de la experiencia de educación remota, de educación virtual, u otras que puedan surgir a partir del reconocimiento de que la escuela retorna, pero mirando al futuro, no mirando a el 2020, y que en esa condición abre oportunidades del derecho a la educación, de una secundaria extendida, universal, en nuevas condiciones, en nuevas formas organizativas, pero también me parece que es tiempo de la educación comunitaria, de este papel de las familias, de este rol de familias digitales también, que pueden ayudar no solamente a la coproducción del aprendizaje que hace el maestro con los estudiantes, sino también el papel del padre de familia, pero también para una familia digital, ciudadana digital, que actúa frente a estos riesgos, a estos peligros del ciberbullying, del ciberacoso u otros que están presentes, ¿no? Entonces, creo que este aceleramiento del uso de tecnologías nos lleva a repensar nuestra escuela, nuestras instituciones, nuestra práctica docente. Y diríamos que es de lo leído de que además estamos como en un momento donde vamos a pasar a la inteligencia artificial, a la computadora cuántica, y esto entonces todavía viene para más. O sea, la ciudadanía digital es un término que nos proyecta al futuro. No solamente es la actuación inmediata de lo que se tiene de herramientas digitales ahora, sino sobre todo mirando hacia adelante, al 2036, en el caso del Proyecto Educativo Nacional, de que estas competencias digitales nos preparan a lo que es uno de los planteamientos centrales del PEN, que es educación a lo largo de toda la vida. Es decir, seguimos aprendiendo y que ello se hace en la escuela y en la comunidad, en el trabajo, en la familia. Así es. Bueno, has tocado ahí también un tema importante, ¿no? Y es el rol de la familia, de los padres, ¿no? Ese dato que se presentaba al inicio, en la introducción, de que muy pocos padres tienen normas de control de uso de la pantalla, sea de la televisión, del computador, del celular, dice mucho y pues con toda seguridad es un sinónimo de aumento de las posibilidades de riesgo de que se sufran situaciones de acoso sexual, ¿no? De visitas de páginas pornográficas,
estafas para los adultos, ¿no? Y algo que quizás es importante es que, como muchas otras situaciones de la vida, pues el comportamiento de los padres es un modelo y un espejo para lo que muchas veces hacen los hijos, ¿no? Y entonces, en la medida en que los padres vean o visiten buenas páginas en el Internet, pues eso facilitará pero si es lo contrario, entonces el riesgo de que los chicos caigan en situaciones complicadas, pues puede aumentar, ¿no? Y en ese sentido, Eddie, ¿qué papel puede jugar la escuela en disminuir riesgos para la población, ¿no? Que no caiga en estas situaciones que cada vez van en aumento? Bueno, es bien sabido en todos los años que existen las tecnologías digitales y que ahora florecen mucho más por diversas razones, válidas o no, que la información en Internet puede ser verdadera como puede ser falsa, que las identidades pueden ser verdaderas como pueden ser falsas de las personas que aparecen en Internet, que las redes sociales pueden propender a construcciones positivas o negativas dentro de la sociedad, que la política haga uso de las redes sociales para beneficio propio y a veces inconfesable. Lo cierto es que la educación básica se debe propender a que niños y jóvenes sean protegidos y para ello los padres de familia juegan un rol, pero significa que a los padres de familia también hay que educarlos sobre este tema. Por ejemplo, para un padre de familia que usa computadora o tiene acceso a Internet, si le preguntamos de qué manera puede él bloquear ciertos sitios de Internet que no debieran visitar sus hijos, no sabe cómo hacerlo. Y los profesores igualmente, hay muchos profesores que no saben cómo hacer para bloquear determinados sitios de Internet y evitar que niños y jóvenes sean acosados, lean noticias falsas, sean engañados, sean llevados en direcciones inclusive sectas de todo tipo que existen. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión de educación. Pero cuando hablas y hablamos de estas situaciones, estamos hablando de familias que tienen acceso a Internet o a los aparatos electrónicos. ¿Y qué hay de las otras familias, no? Que tienen aparatos electrónicos pero no tienen acceso a Internet. No tienen Internet ni tampoco aparatos electrónicos. Solamente tienen una radio o tienen solo un televisor. Si estamos pensando en que la ciudadanía digital es parte inherente de la ciudadanía plena, entonces los derechos y deberes deben ser respetados. Es decir, así como hay educación presencial obligatoria, es necesario que esa educación presencial y en el futuro o actualmente híbrida dé cuenta del aspecto concerniente a la ciudadanía digital, lo que significa dotar a las escuelas de los instrumentos necesarios y la conectividad para poder educar no solamente a los niños, a sus padres y a los profesores sobre lo que es ciudadanía digital. Si no hacemos eso, estamos hablando nuevamente y solamente serían palabras, no hay hechos que los respalden, ¿no? Claro, y ahí el desarrollo de materiales digitales, el aprovechamiento justamente de la tecnología para desarrollar este tipo de materiales, creo que juega un papel fundamental, al igual que lo que es tanto la formación como la capacitación de docentes, ¿no? Bueno, obviamente que volvemos a seguir hablando de profesores, padres o alumnos que tienen acceso a instrumentos electrónicos digitales.
si se tiene acceso, hay que enseñar a todos, a padres, alumnos y profesores, a poder diseñar materiales, a organizar la información, a seleccionarla, a procesarla, a sacar conclusiones. Por ejemplo, hay profesores que les gustaría trabajar con sus alumnos en proyectos por grupos, pero no saben qué aplicaciones o qué software podrían utilizar para trabajar en grupos. Es necesario entonces capacitarlos, porque si no se está llevando la metodología de las clases presenciales ante una pantalla, y eso no es necesariamente lo más adecuado en situación de uso de tecnología digital. Con la tecnología digital hay muchas más ventajas. Hay la posibilidad de trabajar en grupo, de poder hacer evaluaciones, de dar resultados, de hacer seguimiento de los alumnos. Hay muchas otras más facilidades y más rapidez de flujo de la información en ambas direcciones, profesor, alumno, padre de familia, director y comunidad. Entonces, si queremos aprovechar todas aquellas facilidades que hoy en día nos da la tecnología digital, tenemos que dotar de los instrumentos necesarios a toda la comunidad educativa y capacitarlos en su uso óptimo. Hoy en día, los celulares inteligentes, como así se le llamaban hasta hace poco, y que tanto roban en el Perú, por supuesto, seguramente, de todas las posibilidades de acción que uno tiene en estos teléfonos inteligentes, se ha determinado que solo el 12 al 15% es utilizado por la gente. Nada más. O sea, todo el resto no se usa. Y no se usa porque lo desconocen. No han sido capacitados, no han sido orientados, no hay maneras de que ellos puedan saber de qué modo pueden configurar mejor su celular e inclusive poderlo programar. ¿No? Obama decía, no solo usen celular, prográmenlo. ¿No? Entonces, nosotros con los celulares tenemos un potencial enorme, pero solo el 15% de eso está siendo utilizado y en educación eso es válido también, ¿no? Claro. Y Jorge, Eddie ha hecho o ha puesto énfasis en un tema que es importante, ¿no? Que indudablemente está muy asociado a nuestro tema. Al principio dijimos, ciudadano digital es aquel que tiene acceso a la tecnología. El que todavía no tiene acceso a la tecnología no está todavía en este concepto, ¿no? Pero hay una buena cantidad un buen porcentaje de población que o no tiene acceso o no maneja bien las tecnologías, no participa en las redes sociales, ¿no? Es decir, no tiene una vida activa, digamos, en el mundo digital, ¿no? Entonces, con ellos algo hay que hacer, ¿no? Hay que irlos preparando porque tarde o temprano se van a incorporar a este mundo, ¿no? Y ¿no piensas que los medios de comunicación quizás podrían hacer algo, ¿no? Que de repente alguno de los materiales que están preparados para uso a través del computador, pues adaptados, pudiesen ser utilizados también por la televisión? Sí, creo que, como se ha planteado, se trata de ir avanzando en que en el Perú se extienda la ciudadanía digital. Esto significa ir cerrando brechas digitales, aumentando la cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Esto nomás ya es un reto grande, ¿no? Y por eso presentar educación remota como una vía que abra camino hacia lo virtual y que sea una forma de cooperación interna. Creo que radio, televisión puede permitir ir preparando el que jóvenes, adultos, la situación de emergencia de la educación lleva a estos caminos
donde se pueda ir aprendiendo mejor lo que tú decías, Hugo. Es decir, hacer un mejor uso de las herramientas tecnológicas, de aprovecharlas en su mayor potencial, de saberlas organizar, programar. Creo que esto es parte de lo que decía de que además de básica regular, de básica alternativa, de la básica especial, abrir ese espacio de educación comunitaria, ese espacio donde hay la familia, la comunidad, el barrio, los vecinos. Creo que esta ciudadanía digital no puede quedarse atrapada en la básica regular, tiene que abrirse a otros espacios y ello es parte del derecho a la educación, ¿no? Que es un derecho humano básico y que esto va de la mano con libertad del individuo, pero también con responsabilidad del individuo, con una familia que va justamente desarrollando este espacio de vida ciudadana. Es decir, el primer espacio de vida ciudadana es la familia. Y ahí entonces, en esta familia, en el mundo real y en la ciudadanía digital, tiene que irse afirmando. Y yo creo que en eso la situación de la crisis sanitaria abre ese potencial de actuación de la familia, actuación de la escuela, del estudiante, del docente, y entonces creo que la ruta hacia adelante es esta situación híbrida, pero creo que competencias digitales hay del presente y del mañana, es decir, las tecnologías siguen avanzando, entonces nos preparamos para actuar bien ahora, pero seguimos aprendiendo para actuar bien en el mañana. Gracias. Eddie, habíamos dicho de que en el currículum todo el tema de la ciudadanía digital no aparece tan explícito, sino está diversificado, y eso implica que para poder trabajar la ciudadanía digital básicamente hay que trabajar proyectos integrados, hay que integrar contenidos, trabajar con varias áreas de repente, ¿no? Quizás lo que más se acerca y ayuda es la competencia 28, que está bien asociada a competencias digitales, ¿no? Pero todo esto indudablemente requiere algunos cambios metodológicos importantes que todavía no están suficientemente desarrollados en buena parte del magisterio nacional, ¿no? Quizás dada tu experiencia, podríamos decir qué tipo de recomendaciones podríamos dar a los profesores para que en términos de didáctica, de aprendizaje, pues se pueda trabajar mejor estos temas en las escuelas. Es cierto de que la pandemia que sigue asolando al mundo, y por supuesto que está presente entre nosotros, ha impulsado el mirar más de cerca todo lo que es la educación digital. La necesidad de preservar la vida y la salud de las personas, que incluyen a niños y jóvenes, ha obligado a que la educación sea remota. Pero ya se está pensando en el regreso a las aulas, parcialmente, pero lo que va a quedar de manera clara es la necesidad de poder dar una educación híbrida, ¿no? Es decir, una combinación óptima de educación presencial, porque se necesita, es necesario, no se puede dejar de lado la educación presencial por razones educativas imprescindibles, pero también se puede aprovechar los avances que han habido en la educación remota y todos los instrumentos que se están empezando a utilizar o aprendiendo a utilizar para poder hacer de la educación algo más enriquecedor para los futuros ciudadanos. Todo esto va a tomar tiempo,
pero hemos sido empujados ya en esa dirección y es necesario abordar esto desde la formación de los futuros profesores, siguiendo por la capacitación de los actuales profesores y también capacitando a los padres de familia para que todos ellos concurran en que la educación de los futuros ciudadanos, los hijos de estos padres de familia, pudieran disfrutar de una educación mucho más rica y prometedora en términos de poder ver el mundo tal y como hoy en día se está desarrollando, que es la educación digital. Entonces, en ese sentido, tiene que poderse plantear un plan de trabajo para los próximos años que permita, primero, utilizar la experiencia habida en el año pasado y en este año respecto a la educación digital, que pudiera ampliar la cobertura de la educación digital, que pudiera poder tomar a padres de familia, a profesores, a directores, en la dirección de poder hacer más rica la educación. Es inevitable la educación digital en el futuro. Hay que afrontarla y hay que afrontarla de manera bien pensada, planificada. Y se tiene que pensar desde la formación de los futuros profesores, pasando por el perfeccionamiento de los actuales profesores, en la dirección de poder finalmente contar con una educación híbrida que sea mucho más rica de lo que actualmente es y que dé lugar a que los alumnos vean el mundo de una manera diferente. Cuando uno tiene acceso a todos los instrumentos que ofrecen las tecnologías digitales, empieza a darse cuenta de lo enriquecedora que puede ser la actual situación del mundo y la manera en que uno puede llegar a aprender de los demás. No importa dónde se ubique, qué idioma hablen o qué costumbres tengan. Jorge, no sé si podríamos presentar la última lámina. Me gustaría un comentario tuyo sobre un dato que hay en el documento del proyecto educativo. Podríamos presentar la lámina, esta lámina. Es una lámina que muestra los niveles de confianza en algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la RENIEC confía el 52%, en la Iglesia Católica el 47%, en el Ministerio de Educación el 35%, en la radio y la televisión el 24%, va bajando en la prensa escrita el 16%, solo el 9% en los gobiernos regionales, el 5% en el Congreso y el menos del 4% en los partidos políticos, ¿no? ¿Qué nos dice esto en términos de desarrollo democrático? Sí, yo creo ahí hubo de que necesitamos en el Perú un fortalecimiento de las instituciones democráticas en el entendido que el desarrollo de la ciudadanía, esta individualidad, no solo es proyectos personales, sino también es una socialidad que lleva a la vida familiar, que lleva a la comunidad, que lleva a la sociedad democrática. Entonces, estos niveles bajos que tenemos son retos para construir una sociedad democrática con pluralidad, con este sentido de dignidad de las personas, de libertad, de justicia, y que en ello este protagonismo, esta ciudadanía activa, tiene que ser una de las cuestiones claves de la formación ciudadana en niños, en jóvenes, en adultos. Por eso decía de que hay que articular la básica regular, la básica alternativa, para que no solamente sea un fortalecimiento del ciudadano
a nivel individual, sino un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y creo que en eso debemos nosotros estar convencidos del valor de las instituciones democráticas, en los poderes del Estado, la separación de poderes, el régimen democrático del sistema político, la descentralización y la gobernanza regional. Creo que ahí es ser más persuasivos, más convencidos, y que en ello entonces es el ciudadano individuo, pero también es la familia, también es la comunidad, y que en ello la educación básica, la educación técnico-productiva, este nivel incluso nuevo de educación superior ampliada, donde está lo técnico-productivo, lo tecnológico, la escuela superior y la universidad, sirvan para movilizar la sociedad peruana en condiciones de sus instituciones democráticas, su participación, su ciudadanía y estos espacios nuevos de la ciudadanía digital. En ello creo está el papel que le toca jugar a la educación como política de Estado, y el de tomar como uno de los componentes de orientación, de marco estratégico al proyecto educativo nacional. Creo que ahí es donde necesitamos de una forma amplia y plural movilizar a lo mejor de la sociedad peruana para justamente hacer que estas instituciones se fortalezcan, se desarrollen en mejores condiciones. Nos quedan 6 minutos y han llegado algunas preguntas de parte de los asistentes, que son más de 800 personas que nos están acompañando, a los cuales les agradecemos mucho. Hay una pregunta que dice: ¿qué hacer para construir una ciudadanía digital en las nuevas generaciones? Eddie, quizás podrías... Bueno, una cosa rápida porque nos sí, quedan... rápidamente. Para construir una ciudadanía digital necesitamos los instrumentos. Es decir, no se puede hacer teoría de ciudadanía digital. Es como la ciencia necesita de los laboratorios. La ciudadanía digital necesita de los elementos, de los instrumentos. Y mientras estos no se tengan, será pues una teoría para los alumnos nada significativa. Si los alumnos cuentan con los instrumentos, computadoras, teléfonos inteligentes y conectividad a Internet, entonces es posible desarrollar una ciudadanía digital. Es un reto entonces para este futuro gobierno poder ampliar la cobertura de instrumentos que permitan formar a ciudadanos digitales del futuro. Jorge, ¿piensas que la educación híbrida va a tener que trabajarse en todos los niveles? En primer lugar, Lourdes Oviedo fue quien hizo la pregunta que contestó Hildebrando, y Francisca Elvia Jiménez pues hace esta pregunta, ¿no? Si en todos los niveles de enseñanza va a haber que trabajar con la enseñanza híbrida. ¿Cómo ves eso? Sí, me parece que la pregunta es muy precisa. Sí, en educación básica y en educación superior vamos hacia modelos híbridos, definitivamente. Creo que no volvemos al pasado, volvemos al futuro, volvemos a situaciones inéditas, ¿no? Y que en ello lo avanzado tiene que ser bien reflexionado, valorado, y ir a lo que decía Hildebrando, una educación digital, en el caso que ésta sea digital, ya en mejores condiciones, mejor organizada. Creo que la jornada escolar completa, que alguna vez se pensó en básica regular, puede ser una expresión híbrida de presencial y virtual con más horas para estudiantes de básica regular,
y que una buena parte de la educación superior en pregrado y posgrado también puede haber combinaciones de presencial y de virtualidad. Lenín Ángeles Edie pregunta algo complementario a lo que preguntaba Francisca Elvia Jiménez, ¿no? Dice, ¿qué se necesita para entrar al mundo digital o la digitalización de la educación? Desde lo avanzado hasta ahora, no se debería dejar de lado las clases remotas. Deberían ser insertadas en la currícula educativa. En realidad, creo que este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Es decir, cuando entremos a una semipresencialidad hay varias cosas que definir, ¿no? ¿Qué tiempo van a estar en la escuela? ¿Qué tiempo van a estudiar en sus hogares? ¿Qué cosas se va a estudiar en la escuela? ¿Qué cosas debería estudiarse en el hogar? ¿No? ¿Qué tipo de didáctica? ¿Qué tipo de recursos deben haber en ambos sitios? ¿No ves tú en eso un desafío bien importante, Eddie? Es un enorme desafío y no porque una única solución es real y posible, sino porque la realidad heterogénea que se vive en el país llama a que tiene que haber diferentes soluciones para diferentes realidades. Es decir, no es lo mismo hablar de la educación en las ciudades que en las zonas rurales, que en las zonas rurales de la costa o de la sierra o de la selva, o de regiones bastante remotas, fronterizas. Es decir, hay una gran heterogeneidad en el país y en consecuencia se tiene que abordar paulatinamente el trabajo para poder dar las facilidades a toda esta población de que pudiera acceder a una educación. En algunos sitios la presencialidad será más fácil y mejor que la parte remota. En otros sitios será lo contrario. Cuánto de remota y cuánto de presencial también depende de qué ciudad, de qué pueblo, de qué región del país estemos hablando, de que si tienen los instrumentos necesarios o la conectividad. Entonces, no hay una solución única, es una solución bastante variada en términos de las condiciones que se den en cada una de las zonas, pueblos, regiones del país. Pero en ese sentido, la dirección debiera ser común en que, en lo posible, todos los futuros ciudadanos del país deberían tener acceso a los instrumentos y a la conectividad necesaria para poder desarrollar una educación digital. Una pregunta así media desafiante es la que plantea Álvaro Molero, ¿no? Lo que dices, con esta brecha digital que tenemos, ¿no? De acceso a la tecnología entre áreas urbanas, áreas rurales, ¿no? Él dice, ¿este tipo de educación ciudadana es atributo solo de aquellas escuelas que tienen acceso a la tecnología o sí hay que enseñarles a otras, a aquellas escuelas que todavía no tienen tecnología? ¿Cómo lo ves, Jorge? Creo que si lo miramos como una visión de futuro y la educación es presente y es futuro, se necesita que la ciudadanía digital sea abordada, entendida por el conjunto de la sociedad peruana, por niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Adultos, ¿no? Porque es esta propuesta de educación a lo largo de toda la vida. Y como lo ha planteado también ya Hildebrando, las estrategias pueden ir variando por región, dentro de la región por provincia, de acuerdo a cómo se vaya dando esta cobertura de Internet, ¿no? Para poder desarrollar la educación virtual, pero el proceso es ir hacia ese nivel de ciudadanía digital que no deja de lado la presencialidad en educación básica, en niños, niñas, en adolescentes, sino que es pensar el contexto de una sociedad contemporánea. Es decir, los maestros estamos en el presente, pero también estamos
contribuyendo hacia el futuro de la sociedad, hacia esos niños que serán luego jóvenes ciudadanos con su DNI, y que allí entonces pensar las nuevas profesiones, las nuevas carreras, los cambios tecnológicos que siguen acelerándose, y entonces en esa situación sí afirmar el derecho a la educación, y dentro de ello el derecho a tener acceso a la Internet, a tener equipos, a tener tecnología en la educación pública como un componente de ejercicio de su derecho ciudadano, y creo que en ese camino tenemos que avanzar con la velocidad que la capacidad organizativa, recursos, talento humano nos permita hacerlo, pero el rumbo va en esa dirección, creo. Nos han llegado, la verdad, una cantidad enorme de preguntas. Ya se nos venció el tiempo, pero solo quisiera terminar con una pregunta, a ver si Eddie nos ayuda a responder, y la hace Claudia Schiappa Pietra. Ella dice que, es partícipe, ¿no? Forjadora de una educación virtual en la enseñanza preescolar, ¿no? Antes no había experiencias previas de educación virtual en la enseñanza preescolar, ¿no? Comenta que se ha creado un mito y que la educación virtual preescolar no tiene llegada a los niños. Ella lo que dice es que eso no es cierto. ¿Qué comentario tiene Eddie al respecto? Sí, es cierto que en los años primeros de la infancia, la necesidad de las experiencias concretas es dominante para poder educar a los chicos. La virtualidad es de poca utilidad. No he dicho de ninguna, de poca utilidad. La necesidad de que los alumnos de estas edades tengan experiencias concretas, tridimensionales, reales, cercanas, desde el aprendizaje de su propio cuerpo, de sus posibilidades, de sus partes, de sus limitaciones, de sus movimientos, hasta pasar a la interacción con la cercanía del alumno, sus compañeros, el aula o el campo, o el animal o lo que sea, es fundamental. Lo concreto es fundamental, y siguiendo a Piaget tenemos que darle no solamente cabida, sino atención a esto. Que puede haber aspectos de tipo digital en esas edades, sí puede haber, por supuesto que puede haber, pero lo dominante tiene que ser lo tridimensional, lo concreto. Los estudios y las investigaciones hechas para la educación a esas edades muestran que así debería ser. No es lo mismo que un alumno un chico de 5 años o 4 años vea en la pantalla una figura y pudiera imaginarse tridimensionalmente al objeto de esa figura, especialmente si nunca la ha visto o la ha tocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí puede haber educación digital para niños, pero debe ser una menor dosis que la educación presencial. Los niños necesitan de atender los aspectos propios de esa edad, que son los aspectos concretos, para después pasar a los representativos y después a mayor edad a los abstractos, ¿no? Entonces tenemos que atender lo que las investigaciones muestran que es necesario para esa edad. Además, un poco recordando el dato que presenté en una de las láminas, en realidad la recomendación es que los niños de 3 a 5 años, pues más de 2 horas no deberían estar expuestos a la pantalla, ¿no? Y creo que a veces muchos colegios se olvidan de eso, sobre todo en esta época de educación remota. Se han olvidado muchos colegios de que hay un tope, digamos, de horas que convendría respetar para, por un lado, proteger la salud de los estudiantes, ¿no? Todavía no se sabe mucho
de los efectos de esas radiaciones que emiten las pantallas, pero algún efecto tienen, ¿no? Hay muchos niños que no usan el protector, si usan lentes o no le ponen un protector a la pantalla. Es decir, hay todavía elementos que yo creo que a nivel de las escuelas debería haber un mayor sistema de información para que los docentes sepan manejar estos temas, ¿no? Solo una última respuesta. Alguien preguntó respecto de a qué población pertenecen los cuadros que he presentado. En realidad son de la población en general, ¿no? Y en el caso de niños, jóvenes, ahí sí están especificadas las edades, ¿no? El resto es población en general. Bueno, quisiera agradecerles a nombre de la Fundación Telefónica a todos aquellos que han estado acompañándonos nosotros para poder conversar sobre este tema que realmente es importante, es un tema de futuro, ¿no? Igualmente agradecer a Hildebrando, a Jorge, que nos han ayudado mucho a esclarecer diversas aristas de un tema que es complejo. Todavía no está suficientemente bien tratado, ni en términos curriculares, ni en términos de formación, ni en términos de desarrollo de materiales, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Creo que el tema da para más, como lo dijo en algún momento Jorge, ¿no? Y pues, sin más, lo que quiero decirles es que los esperamos en un nuevo conversatorio. Pronto les estaremos avisando la fecha en que se va a realizar. Y para aquellos a quienes no les hemos podido contestar las preguntas, pues les ofrecemos ponerlos en el portal respuestas a sus inquietudes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nuevamente gracias a Jorge y a Hildebrando. Gracias, Hugo.